Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Este rico calor, ¿verdad? Muy sabroso el calorcito. Cuando hacía frío, muy rico el frío. Ahorita tenemos que disfrutar este calor. Es para bien este calorcito. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Acuérdense. Y disfrutas este calor muy sabroso. O disfrutamos este calor. Bueno, hoy en el mundo se necesitan, de acuerdo a muchas estadísticas que se refieren a la forma de vivir y la manera sociocultural en las personas, se necesita mucho amor, mucha paciencia, mucha mansedumbre, mucha templanza. Según estadísticas, las personas están siendo un poquito más crueles en su forma de vivir, están siendo más difíciles en su forma de ver el panorama sobre otra persona. Pero, ¿qué pasa en nuestras vidas? Nuestras vidas que conocemos de Cristo, que buscamos de Cristo, ¿qué pasa? Podría ser que en las personas del mundo, como dice las Escrituras en estos tiempos, pues el amor de muchos se va a enfriar y con ello la maldad va a aumentar. La verdad, pues vemos a nuestro alrededor y la Escritura no miente, sino al contrario, hace claro que las cosas están sucediendo a nuestro alrededor. Y en nuestro alrededor pues vemos cada vez más personas violentas, más personas molestas, enojadas, más personas con un sentir de perjudicar, dañar, herir a todos los demás. Pero hay un remanente, hay personas que están siendo preparadas, dirigidas por Dios, para que podamos nosotros apoyar, ayudar, bendecir a quienes están en esa separación de parte de Dios hacia lo que está pasando. ¿Por qué nosotros somos una generación diferente, somos personas diferentes? Porque nuestro lema o nuestra dirección debe de ser Cristo, nuestro sentir debe de ser Cristo. Cristo siempre es nuestra bandera, nuestro estandarte, y tiene que ver mucho con nuestros frutos, tiene que ver mucho con lo que somos, quiénes somos, ¿verdad? No quiénes son los demás, porque podemos empezar a ver quiénes son los demás y eso no es correspondiente. Tenemos que ver quiénes somos, o sea, quién soy yo, quién es César, quién es la persona que tú sientes que eres, no los demás. Hablo siempre en un general porque no se puede hablar en particular, pero se tiene que dar el mensaje hacia lo que vemos todos los demás. Por eso el tema de hoy es hechos y no palabras. Hechos y no palabras. ¿Te has puesto a pensar ahora que estás en Cristo o que estamos en Cristo con las situaciones erróneas en nuestras vidas? En el autoanálisis que hacemos cada año, vemos cómo nos equivocamos en muchas de las cosas en nuestro diario vivir. Y eso nos ha mostrado que no son las demás personas las que se equivocan, somos nosotros. Somos nosotros. Hay muchas veces que en ese proceso de poder ser renovados nosotros interiormente, hemos estado señalando algunas cosas que a nuestro parecer pues están mal, ¿verdad? Están muy mal en otras personas. Hemos tratado de arreglar a nuestra manera, todas las cosas que están a nuestro alrededor, diciendo, señalando, criticando, acusando, pidiendo castigo y no misericordia hacia lo que es una situación donde nosotros tenemos que pedir misericordia para los demás y obviamente para nosotros.
¿Por qué? ¿Por qué hechos y no palabras? Esta palabra misericordia me gustaba mucho porque lo mencionó ahorita en la oración que estamos haciendo, misericordia. Este es un juego de palabras, misericordia. Viene del latín y esa palabra es muy interesante porque es de misericordia. Dos palabras donde trascienden. Y me encantó porque estas palabras se refieren a la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Esa es la palabra misericordia. Sentir la desdicha de los demás. Y también misericordia es el corazón que se da al que está lejos del amor. O sea, nosotros tenemos que tener esa misericordia a las personas que están lejos del amor. Y yo me refiero al amor ágape, no al amor del mundo. Nosotros tenemos que tener misericordia a aquellas personas que no tienen amor. Si nosotros lo tenemos, esa es la palabra correcta para ti, para mí. Misericordia. Mi ser, porque yo tengo de mi ser, tengo que tener la misericordia en un juego de palabras. O sea, tengo que tener esa capacidad de entender a los demás, aunque hayan tenido errores o que hayan tenido situaciones difíciles en sus vidas. No criticando, no señalando, sino Dios no nos pone a ello. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Y tú tienes que tener misericordia de los demás. Aun cuando sabemos que tenemos que tener misericordia, no lo llevamos a cabo, sino seguimos señalando, seguimos criticando, acusando, pidiendo castigo para las personas, ¿verdad? Y eso hace que el Espíritu de Dios no nos guíe, sino que nos guíe nuestro propio deseo y nuestra propia carnalidad. Cuando yo le pido o yo estoy criticando, cuestionando, señalando, mi carne me está diciendo que lo mate, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué aquello? Yo no estoy tomando la misericordia de Dios. Yo creo que Dios, y más ahorita cuando ya venimos a Cristo, Dios nos ha mostrado a algunos que nuestra manera adecuada de pensar no es la correcta. Mas sin embargo seguimos en la misma línea de pensar como nosotros creemos, o razonando o pensando que eso es lo correcto en nuestras vidas. Si es bien cierto, la Biblia dice, y acompáñenme por favor en Proverbios capítulo 17, versículo 15. (17:15). ¿Ya lo tenemos? Amén. Perdonar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que no soporta el Señor. Yo creo que es entendible, ¿verdad? Condenar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que no soporta el Señor. Fíjense, cuando Dios nos revela las cosas, nos hace ver lo que a veces nosotros somos. Hoy en día hay muchos culpables que están siendo perdonados, que son culpables y tienen que pagar. Están siendo perdonados. A eso no le gusta a Dios. Una persona que hizo algo incorrecto tiene que pagar ante la justicia civil y divina, porque todo lo que siembra el hombre lo cosecha. Y por eso Dios dejó esa ley tan esencial en nuestras vidas, que eso hace que muchos de nosotros, o muchas personas que son incorrectas en su haber, en su vivir y en su caminar, personas que se equivocan como tú y yo, que hacemos lo incorrecto, la misma ley de la siembra y la cosecha va a tener en su momento
que pagarnos a nosotros. No tú ni yo vamos a pagar con nuestro señalamiento, con nuestra crítica, con nuestro mala forma de pensar de los demás. Condenar al inocente son dos cosas también, dice, que aborrece Dios. Cuando yo condeno a alguien y no es cierto lo que yo estoy diciendo, tengo que tener cuidado, porque no le agrada a Dios. A lo mejor la persona es correcta y es inocente de lo que mis ojos, según, más bien mis oídos me dijeron, porque puede ser chisme, ¿verdad? Y no puede ser verdad. Y la estoy condenando, Y le digo, es que tú eres la culpable y todo. ¿Tú lo vistes? ¿Tú lo vistes? Si lo vistes, yo creo que necesitas el testigo, y con eso la palabra de Dios lo dice claramente. Pero si no, estamos condenando a alguien inocente, y tenemos que tener cuidado, porque la ley de la siembra y la cosecha va a venir en contra de nosotros, y Dios va a tomar en su momento lo que se requiere para que comprendamos que nosotros no somos los jueces, que nosotros no podemos señalar a nadie, ni podemos cuestionar a nadie en el sentido de hacerlo culpable de algo que nosotros a veces ni vimos. Hay que tener mucho cuidado. Dice la palabra en Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto se permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjense, ¿para qué Dios nos escogió? Para que llevemos fruto, ¿verdad? Ese es el mandato que nosotros tenemos. Dios no nos escogió para cuestionar, criticar, señalar, que eso se nos da a muchos de nosotros muy fácil, ¿verdad? Se equivocan las personas y de veras que luego sacamos el arpa, el hacha, todo sacamos para casi cortarle la cabeza a la persona. Y la verdad, aquí Dios dice que Él fue el que nos eligió, no tú a Dios, Fíjense, lean bien las escrituras, dice, ahí es donde ves la misericordia de Dios, porque muchos de nosotros, ¿en dónde deberíamos de haber estado ya? Algunos de nosotros en la tumba, otros a la cárcel, otros en la droga, otros en el alcoholismo, otros, no sé dónde deberías estar tú, ¿verdad? Cada quien sabemos nuestras vidas personales, pero aquí es donde se ve la misericordia de Dios. Porque Él te escogió, no tú, que digas, es que yo voy a ir a tal religión, yo voy a ir a buscar. No, yo se los he dicho, hay personas atrás de tu vida que están orando por ti. Hay personas atrás de tu vida que están orando por ti. Es algo que ni a ti ni a mí no nos compete saber quién es, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por esas personas. Amén. Y esas personas son las que en su momento hicieron lo propio para que espiritualmente pudiéramos seguir aquí. Nuestros oídos, nuestros ojos se pudieran abrir. Y esa es la misericordia. Que a pesar, ¿verdad? No sabemos qué personas están orando quizás por nosotros. Y a lo mejor nosotros les hicimos algo a esas personas, mas sin embargo ellas siguen orando por nosotros. Y esa es la misericordia. Tener un ser de bendición a los demás. Dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10. Primera de Pedro 3, del 8 al 10. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Fíjense qué hermoso esto, porque si se fijan es el llamado que Dios nos hizo a todos, y aquí lo dice muy claro. Finalmente todos debemos de estar en un sentir, ser compasivos, amándonos fraternalmente, tener misericordia de los demás, ¿verdad? Ser amigable con los demás, no devolviendo el mal por mal, porque normalmente nos hacen algo y ahí vamos, ¿verdad? A desquitarnos. Nos hacen sentir algo que no nos agrada y pues ¿para qué tenemos la lengua, verdad? Esa lengüita que dice que es un timón muy pequeñita, y no olvídense, se maneja en inglés, francés, italiano, lenguas y todo lo habla, ¿verdad? Y también, bueno, nuestra famosa lengua popular, hijo de tu mamá, pariente de tu papá, y así nos vamos, ¿verdad? Y es una lengua que tenemos que aprender a refrenar, pero si se dan cuenta, la misericordia o el ser de Dios está para contigo, está para con nosotros. Él se da por sí en la cruz por medio de su Hijo, para que a través de ese amor y esa misericordia, tú y yo, lo único que nos pide Dios es esto. Nosotros no tenemos que utilizar nuestra lengua para el mal, para señalar, para cuestionar a las personas ni criticarlas, y mucho menos maldecirlas. Recuerden la palabra maldición, que es, ¿verdad? Hablar mal de la persona. Y eso es importante a la luz de las Escrituras. Dios nos recuerda cuando nosotros estamos haciendo algo incorrecto. Pero ¿qué creen? Que hay veces que eso que hacemos incorrecto no lo podemos ejecutar a lo correcto, porque hay velos luego en nuestras mentes, hay velos luego en nuestros ojos que no nos permiten ver qué estamos haciendo incorrecto. Aunque hay ocasiones que las personas cercanas nos dicen el error que tenemos, pero hay ocasiones que nosotros no lo aceptamos. Yo creo que el 98% no lo aceptamos, ¿verdad? Y el 2% lo aceptamos, pero con ya veremos a ver si estoy equivocado o no estoy equivocado. Pero la Biblia dice que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Y normalmente puede tardar un poco, pero eso oculto que estaba sale a la luz. Si tú tenías la verdad, va a salir a la luz. Si tú tenías la mentira, va a salir a la luz. Por eso no permitas, y también deja que hablen mal de ti. Si es por causa del Evangelio, gloria a Dios. Si es por causa de seguir a Cristo, gloria a Dios que sigan hablando mal de ti. ¿Qué no le hicieron a Jesucristo? Yo creo que hablaron muy bien de Él, ¿verdad? Las personas que estaban en contra de su forma de pensar y de su forma de ver la vida diferente, todas esas personas, ¿qué hicieron? Lo llevaron hasta la muerte. Lo hicieron de una forma, dice que como un guiñapo humano. Y no fue el dolor físico lo que el Señor Jesucristo manifestó. Dice la Escritura que cuando el corazón del Señor Jesucristo estalló, por eso salió agua, fue por el dolor tan grande del peso de todos aquellos pecados que nosotros, no nada más unos o no nada más los demás, sino todos. Ese dolor tan grande dice que el corazón le estalló. Porque era un dolor que él no podía soportar. Como humano, como Dios, él mismo sabía que ese dolor lo iba a separar del Padre, y eso fue lo que más le dolió. En algún momento
llegó esa carga de pecados a su vida porque era un cordero, dice que fue el cordero de Dios. A través del tiempo, ustedes saben, y en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, y el cordero o el animal el cual se sacrificaba, ahí iban todos los pecados de las personas, y por medio de eso las personas eran perdonadas por medio de Jesús o de Dios, para recibir ese sacrificio por el perdón de los pecados de las personas. Cuando Jesús vino a este mundo, Él murió como ese cordero que fue sacrificado por ti y por mí. Díganme si no tuvo misericordia. Díganme si no tuvo compasión. Menciónenme ustedes algo en la Biblia que Jesús haya hablado, cuestionado y criticado a sus adversarios a pesar de cómo lo trataron. Menciónenme o encuéntrenme a alguien en la Biblia cuando el Señor Jesucristo empezó a chismear con los apóstoles y dice, mira cómo se portan, mira cómo son, mira qué... Pregúntenle, a ver, o díganme en la Biblia. Él dice que Él, como un cordero, sin decir ni una palabra, fue hasta la cruz. Esta es la mejor misericordia, el mejor ejemplo de misericordia que tú puedes ver. Y por eso nos dejó las Escrituras. Las Escrituras es la luz, las que revelan quiénes somos nosotros, qué somos como persona. Y es ahí donde empieza un análisis personal verdaderamente y decir, a ver, esta persona es así, esta persona es asada, esa persona... ¿Y qué creen cuando viene la espada de dos filos, verdad? ¿Y yo cómo soy? Bueno, yo soy un ángel de Dios, yo no hago mal a nadie, yo no digo nada mal. Y la Biblia nos empieza a revelar tanto las cosas que nos enseña a quienes tenemos el corazón de cambiar. Miren, el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 41 al 45, nos dice de una forma formidable y una forma impresionante lo que vamos a ver. ¿Ya lo tenemos? ¿Por qué te pones a mirar? Dice en esta versión, Dios habla hoy, le estoy diciendo. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano, déjame sacarte, ¿verdad? Déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo. ¿Y cómo lo manifiesta el Señor Jesucristo, verdad? Dice, hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo, así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Vamos a dejarle tantito ahí. Para poder yo ver que el hermano está en lo correcto o en lo incorrecto, tengo que sacar primero lo que yo tengo. Cuando está en mi corazón mucho dolor, todavía mucha falta de perdón, no puedo ver verdaderamente lo que tiene mi hermano. Porque dice la palabra de Dios que el espiritual ve las cosas espiritualmente y no las ve carnalmente. Cuando tú te equivocas es carnalmente. Cuando tú llegas a separarte de Dios por medio del pecado es espiritualmente. Y Dios nos mandó a nosotros no juntarnos con los pecadores. Fíjense, el pecado haciéndolo a un lado y el pecador amarlo. Y nosotros lo primero que vemos antes de poder juzgar a una persona, que no debemos de juzgar, nadie podemos juzgar como hijos de Dios, a nadie. Dios es el único que puede juzgar porque Él es el juez justo. Antes de poder yo decir que algo hizo incorrecto la persona, tengo que sacarme mi viga, porque a lo mejor la persona tiene algo así de pequeñito y yo tengo un troncote en mi vida, que eso es lo que hace ver que las demás personas están equivocadas. Porque así como pienso, tal soy.
Cuando yo pienso el quererle quitar algo, un error a una persona, es que yo tengo ese mismo error duplicado aquí al tronco o potencialmente, pues no sé, a la 13ª potencia. Cuando yo quiero sacarle un error o critico algo de un hermano o una hermana, eso es porque yo lo tengo, pero más grande en mi vida. Dios aquí nos da una lección de cómo salen las cosas a la luz a través de la palabra. Aquí Dios nos pone en un atolladero, si lo quieres ver de esa forma, donde dice, a ver, primero, para que pueda ser juez y poder señalar, criticar y ver que la persona en realidad está en un error y que pecó, entonces tienes que ver tú y ponerte una túnica blanca y decir, ¿sabes qué? Ahora sí puedes tú hacerlo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a aquellas personas que querían lapidar a una persona que la encontraron en adulterio? Dice la Escritura que el Señor Jesucristo estaba sentado ahí en la tierra escribiendo, no sé qué escribía, ¿verdad? Al igual platicando con su padre y escribiendo. Y de repente, recordemos un poquito que a las personas que se les encontraba en el adulterio las lapidaban, les aventaban piedras y las mataban en aquellos tiempos. Entonces, esta mujer dice que llegó a los pies de Jesús y le pidió y le clamó misericordia. Y el Señor Jesucristo, bien tranquilo, ¿verdad? Bien tranquilo. Cuando lo venían persiguiendo esas personas y quisieron poner a prueba, porque era una ley, el matar a las personas que habían hecho adulterio, era una ley. Y quisieron poner a prueba ante la ley de Moisés al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, pues con la sabiduría de Dios, les dice bien claro, ¿verdad? A ver, ¿ustedes quieren matar a esta mujer? ¿Está bien? La ley de Moisés lo dice. Y lo pueden hacer. Y empieza a darle esa lección de amor y de misericordia. Una lección de amor que necesitamos nosotros. Porque esa persona ya se había equivocado. Había hecho algo incorrecto. Y a poco ahí dice la Escritura que el Señor la señaló. Dice que la criticó. Dice que le sacó sus trapitos al sol. Ahí Él mismo nos da ese ejemplo de amor ágape donde dice, ok, primero vamos a ver qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Vamos a ver qué sucedió. Y estas personas con sus piedras en mano decían, a ver, maestro, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Sí tenemos que matarles? Sí. Pero claramente les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esto es una enseñanza impresionante con esta misma palabra de Lucas 6 que acabamos de ver, donde dice que cómo puede ser posible que tú quieras sacar la pajita del ojo ajeno o del hermano si tenemos una viga. En el momento que estas personas querían lapidar a esta mujer, empezaron desde más adulto, empezó a soltar la piedra y se empezaron a ir. ¿Qué quería decir o qué fue lo que dijo? Con sus hechos, estas personas que se fueron y dejaron la piedra, que eran inocentes, ¿no? ¿No? ¿O sí discernimos? Así es. Estas personas eran puras, pues eran religiosas. Iban todas las semanas a misa y a los días de domingo, pero pues todas las semanas seguían siendo el diablo. ¿Qué sucedió? Dejaron su piedra y todos, dice que todos se fueron. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos algo que no hemos podido hacer. O sea que no podemos arrojar la primera palabra y decir, tú eres culpable, ¿eh? Yo te critico a ti porque tú haces esto. Mira cómo se porta el hermanito. Mira cómo son estos, mira cómo son aquellos, mira cómo son el otro. Cuidado, porque el Señor Jesucristo nada más está mirando desde el cielo. Y no desde el cielo, porque Él está en todas partes.
Lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos y lo seguimos haciendo? ¿Por qué lo sabemos y lo seguimos haciendo? ¿Verdad? Y eso es importantísimo. Por eso les digo, en ese momento tú discerniste, ¿estás de acuerdo? Ya cuando esta historia te la estoy contando, donde dejaron las piedras, discerniste que estas personas eran inocentes. Para ellos. Pero para Dios, no. Porque se les reveló lo que traían dentro de su corazón. Y miren, fíjense qué dice después en los siguientes versículos, para que se den cuenta cómo Dios saca a la luz las cosas que están en el corazón. Fíjense, dice: y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Y luego nos dice: hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo, y así podrás ver para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. En el versículo 43 dice: no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. En el 45, el hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Fíjense, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y luego lo expone de esa manera. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Bendito Dios. Gracias por revelarnos tu palabra. Cuando tú escuchas una persona hablar de otra, ¿qué crees que tenga en su corazón? Santo niño de Tocha, le digo. ¿Qué crees que hay en el corazón de esa persona? ¿Sí nos podemos autoanalizar? Cuando yo estoy hablando y criticando a otra persona, ¿qué crees que tendrá mi corazón? Una viga enorme, enorme, enorme cuando yo estoy criticando a esa persona. Y la persona ni sabe, apenas tiene una pajita así. De la abundancia de mi corazón habla mi boca. A veces nos detenemos a querer señalar todos los errores de las personas. A veces detenemos el mundo para que la persona que nos cae mal, híjole, centro toda mi vista, mi atención y todo el poder que tengo y concentrarme para echarle el conjuro, ¿verdad? Y decirle: mira qué incorrectos son estos, mira qué bola de pecadores son estos. ¿Y yo? ¿Seré santo ante los ojos de Dios? ¿Yo seré pulcro delante de los ojos de Dios? ¿Yo seré el personaje que Dios escogió para juzgar a todo el mundo y que nadie me pueda juzgar? ¿Será que en realidad mi vida es íntegra delante de los ojos de Dios y que pueda lanzar la piedra a todos los demás, criticándolos, señalándolos, juzgándolos? ¿Será posible? Si dice que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, si tú ves en mí un fruto incorrecto, pues dices: pues así es ese hermanito. Pero ojo, ten cuidado, porque ese fruto Dios te lo está enseñando para que ores por esa persona. Le digo: ten misericordia de él, Señor. No te lo está mostrando Dios para que el fruto tú lo critiques. Cuando es revelado el fruto a una persona, es porque Dios sabe el corazón de esa persona, porque va a orar: Señor, ten misericordia de él. Las cosas que está haciendo son incorrectas. Yo quiero mucho a la persona, yo la amo a la persona, pero ayúdale a cambiar su forma de pensar y de actuar, porque erróneamente está haciendo las cosas. Tú eres el único que juzgas, Padre. Eso no está correcto, pero a la persona la amamos. A la persona la respetamos, Dios.
hechos y no palabras. Porque así podríamos decir que mis palabras pueden ser las que puedan apoyar la misma Biblia, la palabra de Dios, y decir, es que ahí lo dice en la Biblia, ¿verdad? Sí lo dice, pero quien lo dice es Dios, no yo. Yo puedo decir miles de cosas por lo que yo estoy tratando de transmitir a los hermanos, a las personas o a quienes en algún momento no he podido yo perdonar. Y miren lo que dice claramente. Yo creo, estos versículos con el capítulo que acabamos de leer y esos versículos lo tenemos que atesorar en nuestro corazón. Cada vez que estás enojado, enojada, que no salga una pedrada. Yo las comparo con las piedras que agarraron esos fariseos que querían lapidar a esa mujer. Y esa mujer llegó pues a los pies de Jesucristo, estaba adolorida, sabía que había cometido un error y ella llegó ahí a sus pies. Y cada vez que yo la critico a esa mujer es como lanzar una piedra con un pecado y saber que ni siquiera yo estoy en mi corazón limpio o limpia. Y esto trastorna mi vida. ¿Por qué? Porque me empiezo a convertir en un juez. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 17. Eclesiastés 3, 17. ¿Ya lo tenemos? Dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al limpio, o sea, al pecador, al justo y al pecador, juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se requiere y para todo lo que se hace. ¿A quién tiene que juzgar Dios? Al pecador y al justo, ¿verdad? ¿Y quién tiene que juzgarlo? César, ¿verdad? No digo nombres, por eso siempre me pongo en primera persona, porque lastimo susceptibilidades. O sea, yo soy, o lo hablo en primera, pero yo espero que pongas el corazón de amor y digas, perdóname, Señor, ¿verdad? Porque aquí Dios lo que está diciendo es que Él a su tiempo va a juzgar tanto al justo como al que se equivocó, a la persona que está cometiendo errores, a la cual yo estoy criticando, señalando y juzgando. Yo no soy Dios. Y cuando tú cuestionas y criticas y juzgas a una persona, te estás queriendo convertir en Dios, el que parte el derecho. Y no es así. El derecho es de Dios. Él te hizo, Él te formó, Él me hizo y Él me formó, y Él tiene el derecho de juzgarme en el momento que Él quiera, a la hora que Él quiera. Él es el único soberano. Él es el juez que sí imparte justicia. Nosotros somos injustos porque de dónde nos sacó Dios y seguimos señalando a las personas. Hay muchas personas que no conocen de Cristo, las seguimos criticando, las seguimos señalando. Hay muchos hermanos que se equivocan y todavía están en el crecimiento espiritual y las seguimos criticando, señalando. ¿De dónde nos sacó Dios? O sea, yo tengo que ver de dónde me sacó Dios para poder ver y juzgar, y ni así tengo el derecho de juzgar a nadie. Dios es el único que puede hacerlo, y a su tiempo Él sabrá cómo juzgar a uno y a otro. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a otra cosa, no a juzgar, ni a criticar, ni a hacer cosas incorrectas ante los ojos de Él. Hemos sido llamados a adorarle. Hemos sido llamados, sobre todas las cosas, a trabajar para la expansión del Evangelio, para que esto se conozca. A eso nos ha llamado Dios. Cuando se trata de que mi boca o mis pensamientos ejecuten lo que yo quiero que se haga, o en este caso empiezo a juzgar,
detengo la obra de Dios. Cuando yo señalo a una persona y la critico, detengo la obra de Dios. La obra de Dios es diferente a lo que nosotros consideramos. Dice la palabra en Juan capítulo 16, versículo 7. Juan 16, del 7 al 8. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y le está diciendo a sus apóstoles que Él tarde o temprano se iba a ir. Y les iba a dejar el Consolador, que será el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, cuando entra a tu vida, o cuando Dios quiere que alguien se convenza de pecado, Él es el que hace que nos convenza. No yo, César, el que convence de pecado. No eres tú el que convence de pecado. Escúchenme, hermanos, no podemos decirle al hermano y hermano, mira, estás equivocado, esto es un pecado. No lo vas a convencer. No lo vas a convencer. El que convence es el Espíritu Santo. Él en su momento le va a decir: estás haciendo esto incorrecto. Lo que tienes que hacer por esa persona es orar y decirle: Padre, ten misericordia de él o de ella. Ten misericordia. Por eso Dios dejó al Consolador, para que nosotros, a través de su palabra, ya no saquemos pajitas, que se lo dejemos a Él. Él se encarga de sacar la viga que tenemos a cada uno de nosotros. Y que la pajita, pues en su momento, Dios se la sacará al hermano. Pedirle a Dios misericordia y que saque mi viga. Señor, saca mi vida de mi vida, porque en realidad estoy cojeando de una forma impresionante y creo que todas las cosas son correctas ante mis ojos y estoy en un modo de decir que todos están equivocados, todos están errados. ¿Y será que todos estén errados? ¿Será que todos estén equivocados? No hemos venido nosotros y Dios no nos escogió para que hablemos o cuestionemos o juzguemos. No se trata, así como la Escritura nos lo hace en referencia, no se trata de que creamos que las malas acciones en nuestras vidas no se pueden cambiar. Sí se pueden cambiar. No se trata de que nosotros veamos que las acciones de los demás las tengo que cambiar yo. No. ¿No te has dado a veces la tarea de hacer las cosas contrarias? Cuando en vez de criticar a una persona, orar por ella, no lo has hecho. ¿Y cómo se siente uno diferente? Cuando uno señala, cuando uno critica, hasta se siente en el corazón. Dice: ay, cuando ve a esa persona, híjole, va a ver. Y lo contrario, cuando oras por ella, le dices: Señor, ten misericordia, cambia su corazón, ayúdale a entender lo que el Espíritu Santo le quiere mostrar. ¿Para qué? Para que ese pecado en un momento dado, si tú lo ves de esa forma, Dios, ella lo pueda ver también. Una cuestión interesante en la vida de un hijo de Dios es que ya no puedes utilizar tu lengua como un arma. Ya no puedes utilizar tu lengua como una forma de destrucción. Tu lengua es para adorar, para exaltar y glorificar a Dios y bendecir a todas las personas, a todas. Bendecir de una manera que aprendamos nosotros a tener un sentir de paz cuando tú bendices a las personas.
En Proverbios capítulo 12, versículo 26. Proverbios 12, 26 nos dice: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impios les hace errar. Y yo creo que sí lo entendemos. Pídele a Dios que te ayude a entender su palabra y Dios te da el entendimiento. Aquí dice que el justo, o sea, las personas justas, sirven de guía al prójimo. O sea, sirven de guía para que vayan en el camino correcto. Sirven, pero por sus frutos. Y luego después, más adelantito, dice: mas el camino de los impios les hace errar. O sea, el camino de las personas pecadoras, el camino de las personas que están constantemente en el pecado, los hace errar. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están en ese camino errado muchas veces piensan que las cosas son correctas ante sus ojos. Ante sus ojos dicen que todo es bueno, que todo está bien. ¿Y qué creen que pasa? Que son errados, porque hay algo que no les permite ver las cosas. Hoy las ideologías que se están metiendo en la cabeza a muchos jóvenes y a muchas personas les hacen creer que son posibles, ¿verdad? Que son posibles y que es correcto, pero aquí la Escritura dice que son errados esos caminos, son errados, porque ¿en dónde está la verdad? En Jesucristo. En Él está la verdad. No hay verdad, como muchos piensan que no hay verdad absoluta, que es un relativismo total. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Imagínense que viviéramos de miles de verdades. Imagínense que viniera ahorita la verdad en algunos países del occidente, del Medio Oriente, perdón, donde se les corta la cabeza a las personas, a las mujeres, igual en el adulterio, las matan. Esa es su verdad, esa es su ideología. Y Jesucristo no dice eso. Jesucristo dice que tengamos misericordia de esas personas, tanto del borracho, del asesino, del violador, de todas las personas. Dice que tengamos misericordia. No juzgarlas, no señalarlas. A eso le corresponde a Dios. Y que Dios se encargue de mi vida si yo me equivoqué. Que Dios se encargue de señalarme y de cuestionarme y sobre todo de juzgarme si yo me equivoqué. Y aunque yo no lo quiera, va a ser así. Yo creo que cada uno de nosotros, en el tiempo que Dios nos da de vida en este recorrido, en esta peregrinar, porque dice que somos peregrinos en esta tierra, y díganme si no es cierto, ¿verdad? Porque ya unos ya se fueron al peregrinar del más allá, y otros seguimos caminando aquí, en esta tierra. Seguimos caminando, estamos tratando de buscar, algunas personas están tratando de buscar cuál es su peregrinar en esta tierra. ¿Qué tanto tú te has puesto a pensar y verdaderamente convencida por el Espíritu Santo, en donde dice que Él nos convence de pecado? ¿Te has puesto a pensar, a lo mejor, que el juzgar, cuestionar, criticar, señalar lo que tú o yo hacíamos en el mundo, qué beneficios te trajo? Ponte y analízate. ¿Qué frutos tiene tu vida? ¿Qué frutos tiene tu vida? Porque dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos tiene tu vida si has sido una persona íntegra, justa? ¿Cuántas personas te siguen?
Tu familia, bueno, ni modo que no te siga, ¿verdad? Pero a lo mejor los estamos llevando por un camino incorrecto. ¿Cuántas personas están a un lado tuyo o atrás de ti diciéndote, ¿sabes qué? Dios te ha usado a ti para que me guíes. Tus frutos me dicen mucho. Ya no dices groserías, ya no tomas, ya no hablas incorrectamente, ya no te he escuchado que critiques a los demás, ya no he visto que blasfemes en contra de muchas cosas. Entonces todo eso le muestra a las personas que Dios nos está transformando, que Dios nos está cambiando. ¿Qué tanto tú podrías decir, gloria a Dios, porque siento que sí el Espíritu Santo me está convenciendo? ¿Qué tanto puedes decir tú? Gracias Dios porque tú, Espíritu Santo, me has ayudado a entender que no es la lucha contra las personas, sino contra lo que hay atrás de las personas que les ponen en sus pensamientos ideas y luchas muy difíciles para hacer creer que las personas son las que están mal. ¿Te has puesto a pensar cuánto camino o en este peregrinar, cuántas vigas llevamos y que ya no podemos con ellas en este diario vivir? ¿O será que sí estás libre de pecado y puedes arrojar la primera crítica y la primera señalamiento a los demás? Cada quien sabe, hermanos, y Dios es el único. Así es. Ni tú sabes bien cómo soy yo, ni yo sé cómo eres tú. Pero Dios sí lo sabe. Y a Dios nadie lo puede engañar. A Dios nadie lo puede engañar. Yo te puedo decir que soy muy santo. Yo te puedo decir que soy perfecto. Pero mis frutos pueden decir mucho. Y así los tuyos también. Pueden decir mucho. ¿Qué tanto te has animado a seguir sacando, poco a poco cortando ese tronco que tienes en tu vida? ¿Qué tanto has estado tú en comunión con Dios diciéndole, Señor, muéstrame porque creo yo que estoy errando mi vida y ese tronco ya lo estoy cortando en pedacitos, ya lo quiero sacar de mi vida, ya no quiero más cuestionar a los demás criticándolos, señalándolos, hablando mal de ellos? Ya no, Señor, ya no. ¿Qué tanto podrá ser? ¿Será que sí lo podamos llevar a cabo? ¿Será que en realidad necesitemos que el Espíritu de verdad nos señale y nos ponga a prueba en formas difíciles en nuestras vidas? Porque Él tiene métodos y de muchas maneras te llama al arrepentimiento. Él nos habla con amor en muchas ocasiones. Y no, en todo el tiempo te habla con amor. Y después Dios te empieza a hablar de una forma que tú dices, Señor, ¿por qué no me hablas, verdad? Pero sí te ha hablado y nos ha hablado a todos. El amor de Dios es un amor que sobrepasa nuestros errores, sobrepasa nuestros pecados, sobrepasa todo. El amor de Dios. Y se supone, ¿verdad?, que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Nosotros debemos de tener misericordia de los demás. Antes de ver el error de la persona, yo tengo que voltear a ver mi error y cuestionarme y criticarme primeramente a mí. Y decirle, gracias Dios por haberme mostrado mis errores. Inclinemos nuestras cabezas y a través de la oración que Dios nos empiece a mostrar en nuestros corazones. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, yo sé que me he equivocado. Yo sé que me he equivocado y que no he hecho las cosas correctas. Padre, muéstrame mis errores y no los de los demás. No permitas que mis labios se abran para criticar y señalar. No me corresponde a mí, Señor, juzgar a nadie.
No me compete a mí, Señor. Tú me llamaste a adorarte, exaltarte, glorificarte a través de mis obras, a través de mis actos. Bendito Dios, en esta tarde yo te pido y te ruego que me ayudes a ver lo que yo no puedo ver. Quizás mis labios se han abierto para cuestionar, criticar, señalar y no hacer lo correcto de bendecir a los demás. No he orado por la persona que se equivoca. Tú me muestras a través de tu Hijo Jesucristo cuál grande misericordia tuviste tú con todos los que fueron a tus pies. Todas las personas que iban a tus pies, Señor, tú las amabas. Tú les dabas esa paz en su corazón, diciéndole: no temas, yo estoy contigo. Nunca las juzgaste en el momento, sino a su tiempo tú las ibas a juzgar. Yo sé, Padre, que me he equivocado y he señalado a las personas, las he criticado. No he visto con ojos de misericordia a quien se equivocó, sino al contrario, veo su error y lo empiezo a criticar y a juzgar. Sé que esa es una mala enseñanza y un mal vicio que tengo en mi corazón, Señor, porque tu palabra dice que de la abundancia habla mi boca, de la abundancia del corazón, Señor. Y cuando hablo así, no alcanzo a percibir que mi corazón tiene, Señor, esa crítica. No entiendo que mi corazón tiene ese resentimiento. Por eso señalo, por eso hago cosas que no son correctas delante de tus ojos. Yo te pido que saques de mi corazón todo lo que ha hecho que yo tire la piedra a las demás personas y yo no pueda ver mi viga que tengo. Enséñame a tener misericordia, Padre, de los demás. Enséñame a perdonarlos. Enséñame a no hablar, Señor, incorrectamente de ellos. Enséñame a que todo lo que mi boca hable sea de bendición. Bendigo, Padre, a mis enemigos. Bendigo a quien me blasfemó. Bendigo, Señor, a quien me odia. Bendigo a quien habló mal de mí. Bendigo al que me criticó. Bendigo, Señor, a quien me ha traicionado. Bendigo, Señor, a mi peor enemigo. Bendigo, Señor, a las personas que me dañaron y me lastimaron. Bendigo, Señor, a mis padres que se equivocaron en muchas situaciones y las perdono, Padre, a mis padres. Perdono a mis hermanos por los cuales yo creo firmemente que el perdón sana las heridas. Padre, yo sé que en el proceso de transformación en mi corazón necesito de ti. No permitas que me aleje yo, Señor, de ti. Ayúdame, fortalece mi corazón, fortalece mi alma, fortalece todo mi ser para seguir este camino tan difícil donde la ansiedad, la vanagloria, todo lo que el mundo me quiere presentar y dar, a veces hace, Señor, que me desvíe de tu camino. Si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Señor, yo te digo delante de testigos que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Te pido a ti, Padre, por medio de ese suficiente Salvador, que es mi Señor Jesucristo, que me des ese deseo que salga desde mi corazón de bendecir todas las veces que mi boca se abra, de bendecir a todas las personas y que quites de mí la maldición. Que mis labios no sean ni se abran como para lastimar, herir y sobre todo blasfemar en contra de tu nombre. Que tu nombre es santo, tu nombre es digno de toda la gloria y de todo el poder. Padre, bendices
a todas y cada una de las personas que estamos aquí presentes. Cumple el deseo de sus corazones de bendecir a todas las personas que hemos dañado. Ayúdanos a ser transformados por el poder de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado cada vez que lo hacemos. Que nos ayudes a caminar en una dirección correcta y a bendecir todos los días de nuestras vidas a quien nos dañes. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre y pedimos, Padre, misericordia a todas las personas, a todas las personas, a todas las personas, en el nombre de Jesús.